Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, doctores, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a entrar a analizar, doctores, este capítulo segundo, esto es del artículo 375 en adelante, que nos habla sobre del tráfico de estupefacientes y otras infracciones. Entonces vamos a encauzar esta clase a partir de este artículo 375 sobre, ojo, lo que se denomina el tráfico de estupefacientes y otras infracciones. Si ustedes se remiten a artículos anteriores, estamos hablando del título 11º del Código Penal, que nos habla contra de los delitos en los que se protege o el bien jurídicamente tutelado es la salud pública. Entonces, cuando hablamos de tráfico de estupefacientes y de otras infracciones relacionadas precisamente con sustancias estupefacientes, pues hablamos de delitos que atentan, ojo, contra la salud pública. Si bien es cierto, mis doctores, estamos hablando de delitos contra la salud pública, eventualmente estos delitos pueden afectar otros bienes jurídicamente tutelados. Aparte de la salud pública, se puede lesionar el medio ambiente, se puede lesionar la seguridad pública, que eran los delitos que estábamos viendo en clases anteriores. También eventualmente se puede llegar a ver afectado el orden económico o la moral social. Son varios los bienes jurídicamente tutelados que eventualmente se pueden llegar a ver afectados por la comisión de alguno de estos delitos. A raíz de las ganancias exorbitantes de las personas que cometen estos delitos, pues esto trae como consecuencia unos fenómenos sociales, como cuáles es el dinero rápido, el dinero fácil, y básicamente ese mensaje va dirigido casi siempre, o el receptor de ese mensaje es nuestra población juvenil. Entonces ya se han abandonado conceptos como el de la disciplina del trabajo, o en que para adquirir ciertos privilegios sociales o ciertos bienes, pues necesitamos bastante tiempo trabajando arduamente. Ahora, básicamente, y esos son resultas de estas conductas. Existe como esa política del dinero fácil o de la rápida riqueza.
también el hecho de que las personas que cometen delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y tienen ganancias muy altas, implica que estas personas acumulen grandes cantidades de tierra o grandes cantidades de propiedades ya en la zona urbana. En lo que atañe a estas personas que acumulan gran cantidad de tierra, pues eventualmente el acumular gran cantidad de tierra proveniente de estas ganancias ilegales, pues puede eventualmente traer como consecuencia que se sustituyan cultivos tradicionales. ¿Por qué? Porque se van a realizar extensas plantaciones o monocultivos de, de de plantas ilícitas, como la amapola, como la marihuana, como la coca. Entonces esto puede llegar a efectuar que se sustituyan algunos cultivos tradicionales. Entonces, mis doctores, estos delitos o estas infracciones que están contenidas en ese artículo 375 y siguientes del Código Penal, pues parten desde los cultivos ilegales, que es el artículo 375, hasta llegar básicamente a la comercialización o a la distribución de estas sustancias ilícitas que se extraen de estas plantaciones ilegales o de estas plantas o las sustancias químicas psicoactivas que se extraen de estas sustancias. Lógicamente, a partir de lo que se puede llegar a considerar como una sustancia psicoactiva, pues se tiene en cuenta una excepción, y esa excepción es la marihuana. La marihuana siempre y cuando se utilice con un uso médico o con un uso científico, ya sea para usos médicos o usos científicos, acorde con la ley 1787 de 2016, pero ya iremos poco a poco contemplando y la ley nos indicará cuáles son esas excepciones. Entonces, doctores, vamos a ubicarnos inicialmente en el artículo 375 del Código Penal, que nos habla sobre la conservación o financiación de plantaciones. Entonces, repito, artículo 375 del Código Penal. Alguien, por favor, que le dé lectura a ese artículo 375 del Código Penal. Mauricio, por favor. Bueno, Mauricio se le fue el audio. ¿Quién más, aparte de Mauricio? Yo lo tengo, profe, acá a mano. Listo. El artículo 375, bueno, viene el capítulo 2 del tráfico de estupefacientes y otras infracciones. Artículo 375, conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia o más de 1 kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de 96 a 216 meses y en multa de 266.66 a 2.250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de plantas de que trata este artículo excediere de 20 sin sobrepasar la cantidad de 100, la pena será de 64 a 108 meses de prisión y multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí hay adicionado el texto siguiente: las sanciones previstas en este artículo no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis, siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho según sus competencias. Listo, emperatriz. Entonces, mis doctores, ¿qué castiga el legislador con este delito? Pues básicamente castiga la financiación o la siembra o la conservación ilegal de lo que se denominan los narcocultivos. Y es básicamente el cultivo de plantas como la amapola, la marihuana, la coca, pues entre otras que ya se conocerán, pero básicamente las más conocidas son la amapola, la marihuana y la coca.
¿Por qué? Porque de esas sustancias o de esas plantas, básicamente de esas plantas, se extrae una gran cantidad de sustancias adictivas. Que, pues ustedes saben de sustancias adictivas, no estoy diciendo porque sean adictos ni nada, sino porque pues tienen más conocimiento de eso. Mi conocimiento pues es muy teórico, pero pues básicamente como esas sustancias que producen adicción que se extraen de estas plantas tenemos la marihuana, la heroína, la cocaína, el bazuco, la morfina, el opio. Aparte de eso, también se prohíbe, mis doctores, la tenencia de más de 1 kilogramo de semillas de cualquiera de estos vegetales. Nos indicaba Emperatriz que existe una diminuente punitiva o una pena menor cuando la plantación excede de 20 plantas, pero sin que pase de 100. O sea, excede de 20 sin sobrepasar 100, habrá una pena menor. Esto nos indica, mis doctores, que menos de 20 plantas no será delito. Ojo, menos de 20 plantas no será delito. Entonces, nosotros podemos tener hasta 20 plantas y no será delito. Ya traerá una pena cuando nos excede las 20 plantas y una pena más alta cuando excede las 100 plantas. También hay que tener en cuenta, mis doctores, que el hecho de que se practiquen estos monocultivos hace que el suelo en algunas ocasiones pierda una fertilidad o eventualmente por el uso de algunos químicos que se utilizan para procesar estos vegetales, se puede llegar a afectar el aire, existir una contaminación del aire o una contaminación de aguas o en ocasiones a raíz de la tala indiscriminada de bosque que se efectúa con el fin de realizar esta clase de plantaciones, pues se puede llevar a una extinción de algunas especies animales o de algunas especies vegetales o la pérdida de bosques. Entonces, mis doctores, básicamente esas son las conductas que se castigan con este tipo penal. ¿Cuál es el sujeto activo? De acuerdo, pues, con la lectura que nos acaban de hacer, es cualquier persona, es un sujeto activo indeterminado, aunque también dentro de un punto de vista social, hay que tener en cuenta, mis doctores, que muchos de nuestro campesinado o muchos de los campesinos que se dedican a cultivos ilícitos lo hacen por necesidad. Ojo, por necesidad. Porque en muchos casos, no estoy hablando en todos, pero en muchos casos hablamos de campesinos con un total abandono estatal. El Estado en Colombia se caracteriza por abandonar completamente a sus campesinos y más aún a aquellos campesinos que se encuentran en territorios muy lejanos. Entonces allá nunca llega el Estado, nunca llega con educación, nunca llega con salud y a veces llega, pero con el aparato represor, con la policía o con la fuerza pública o con el ejército para acabar con las plantaciones, pero no se hace un estudio social porque el Estado en ocasiones indica que deben dedicarse a los cultivos lícitos, pero a veces los cultivos lícitos por falta de vías, por falta de infraestructura, por los costos que implica los abonos, los fungicidas, no se hacen rentables. Entonces, es necesario también realizar un estudio social con relación al cultivo de sustancias ilícitas y del por qué nuestro campesinado es víctima si realiza el cultivo, si efectúa el cultivo ilícito y también si no lo hace, será víctima, pero víctima del hambre. ¿Qué nos dice Ulises? Doctor, buenos días. Yo tengo pues mucha contradicción en este caso con lo que su merced acaba de expresar, porque sí, existe una parte de la población en la cual se ve afectada por ello, pero aquí hay una particularidad y es muy especial que está pasando en nuestro campo colombiano, y es que hablo por ejemplo de zonas como el Cauca, de zonas como muy abandonadas como Inírida, Bichada, todas estas zonas donde casi no hay presencia del ejército y la policía. Y muchas veces la economía general de esas zonas se basa en los cultivos ilícitos.
A ellos no les sirve vender yuca porque nadie les va a comprar yuca. Además de que no tienen vías, además de que el costo de una yuca es 10 veces inferior a lo que le pagan por el cultivo de marihuana. Entonces, aquí hay una particularidad y es que además de los problemas sociales, también hay un problema cultural, es que cualquier cultivo no le va a dar la rentabilidad que le está dando un cultivo ilícito. Y por eso es que obviamente se apoyan en las guerrillas y se apoyan en los grupos al margen de la ley para generar e incentivar ese tipo de industria que realmente es una industria. Colombia es pionera en el mundo y no hay quien lo iguale. Pero, por ejemplo, y lo digo también buscando otra alternativa si el gobierno lo diera. Si Colombia empezara y fuera líder también del cultivo de la marihuana medicinal, pues también seríamos líderes. Y la economía del país también sería mejorada notablemente. Pero pues esas son cosas que todavía no han entrado a debate. Sí, claro que sí, Ulises, pero nótese que no está contradiciéndome. En muchas cosas estamos de acuerdo, en que, en que también todo, aunque usted lo dice que ya es cultural, pero todo se desemboca de un abandono estatal. Todo viene es por un abandono estatal. Qué bonito que otra voz cantaría si nuestros campesinos tuviesen condiciones de vida dignas, si ellos tuviesen acceso a la educación, a una educación de calidad, no a la educación pública en Colombia, a la educación de calidad, porque la educación pública en Colombia es de alta calidad cuando hablamos de educación superior, pero cuando hablamos de educación básica, primaria y secundaria, es la peor educación de todas, salvo contadas excepciones. Todo empezó mal desde una ley por ahí hace unos años que casi que obliga a los profesores a pasar a los alumnos así pierdan los años. Es que ya los alumnos no pierden los años, entonces eso hace que la mediocridad pulule en la educación básica, primaria y en la secundaria. Pero que tuviesen educación de calidad, que tuviesen salud y que tuviesen oportunidades laborales. Muchas personas en el campo, si quieren progresar, como lo dice Ulises, no se dedican a sembrar yuca, porque de la yuca nunca van a salir de pobres. O es más, siempre van a estar en la miseria si se dedican a sembrar cultivos ilícitos, precisamente porque allá, lo que decía Ulises, por falta de vías de comunicación, por falta de presencia estatal y por falta de oportunidades laborales. Entonces se dedican pues a estos cultivos ilícitos, que lógicamente les es mucho más rentable. Entonces en eso pues hay muchos puntos de coincidencia, que ya se volvió cultural, claro que se volvió cultural, pero el abandono estatal aún persiste ese abandono estatal. Ulises, ¿alguna última acotación con relación a, pues allá al tema sociopolítico? No, doctor, no. Esa era mi observación, dada la apreciación que el doctor nos indicó. Vale, perfecto. Entonces, mis doctores, decíamos que este delito tiene un sujeto activo indeterminado. Cualquier persona puede cometer el delito. El sujeto pasivo o las víctimas, pues hablamos de nosotros como sociedad o eventualmente el Estado. Y el Estado como el garante de la salud de los ciudadanos o el garante de la salud de la sociedad. Ya les había indicado que el bien jurídicamente tutelado en este caso es la salud pública, pero que eventualmente se pueden llegar a ver afectados otros bienes jurídicamente tutelados. Trae unos elementos de tipo, este delito trae algunas expresiones, algunas acepciones, algunas palabras que debemos tratar de comprender. Por allá nos habla de plantaciones de cannabis, y pues cuando hablamos de cannabis estamos hablando de marihuana o el hashish. Este es un alucinógeno depresor. El cannabis es originario, o la marihuana es originaria de Asia Central. Eso es una planta importada, viene de Asia Central. Y esta marihuana se compone de un tallo, de unas semillas, de unas flores secas de la planta. De allá se extrae la marihuana, como el hashish se obtiene de la resina de la planta. De allá se obtiene el hashish. También nos habla este artículo de plantaciones de amapola, y esa amapola también es conocida en algunas regiones como la adormidera, también se le conoce.
Y es muy famosa la amapola. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de alcaloides. Y esos alcaloides se extraen o provienen de la savia que se extrae al hacerle incisiones al fruto de la planta de la amapola. Entonces al fruto le hacen unas incisiones y extraen, digamos que un látex o extraen una savia, un líquido. Y ese líquido es base para la producción del opio y sus derivados. De allá hablamos de la amapola. También nos indican la coca. La coca sí es originaria de nosotros, es una planta que se encuentra directamente ligada con nuestra población aborigen. La población aborigen de nosotros y la coca siempre han estado juntos. Ojo, la coca, no la cocaína. Las plantas de coca. Tiene mucha importancia la planta de coca en nuestras culturas indígenas. Ellos mastican la hoja de coca como una forma de paliar el cansancio. Como nosotros descansamos, el indígena por estar trabajando en el campo es una persona con bastante trabajo y ellos mastican la hoja de coca. Casi no, culturalmente. Pero cuando se procesan las hojas, pues se puede llegar a extraer la cocaína y sus derivados. También se castiga pues el tener alguna variedad de semillas de esas plantas, Como verbos rectores, mis doctores del delito consagrado en este artículo 375, existen varios verbos. Entonces, cuando un delito tiene varios verbos o se puede cometer realizando varias acciones, pues hablamos de verbos alternativos. Se puede cometer cualquiera de los verbos. Hablamos de cultivar, de conservar o de financiar. Pues cultivar lo podremos asimilar a sembrar o a cuidar el desarrollo de esas plantas o la evolución de esas plantas. Conservar es almacenar, es guardar. Y financiar es costear los gastos que demanda la actividad relacionada con la siembra de esta clase de plantas. Trae algunos otros elementos normativos, como es que no se tenga permiso de la autoridad competente. Esto es que se carece de esa autorización legal para efectuar alguna de estas acciones que se encuentran prohibidas en el artículo 375, y trae otro elemento normativo como es el término de plantación. Y plantación pues es la pluralidad de plantas, ojo, le repito, siempre y cuando el número sea superior a 20. Y de esas plantas, pues de que esas plantas se pueda extraer esas drogas que causan dependencia. Este delito, mis doctores, no admite la tentativa por cuando es un delito de peligro. Entonces, preguntas sobre este artículo 375, mis doctores. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna acotación con relación al artículo 375? Nótese, mis doctores, que en la actualidad tenemos alguna clase de problema con las plantaciones de coca y las plantaciones de amapola. Ya no tanta problema con las plantaciones de marihuana, por cuanto la marihuana ya su cultivo fue legalizado en Estados Unidos. Y al ser legalizado en Estados Unidos, pues ya no existe una gran cantidad de demanda de marihuana, solo la del consumo local. Pero nótese que esto también obedece muchas veces a factores o a criterios económicos. Los Estados Unidos apoyan la lucha contra el narcotráfico siempre y cuando las drogas no los produzcan ellos. Cuando las drogas las producen ellos, la lucha contra el narcotráfico se acaba. O sea que la falsa o la cortina bajo la cual se cubre este país para atacar el narcotráfico, que es para proteger la salud de las personas que consumen la droga, es mentiras. Eso es una mentira, es una farsa, por cuanto todo obedece a un interés netamente económico. Pasó con la marihuana, ellos atacaron la marihuana en Colombia cuando se dio precisamente aquella época histórica que se conoce como la bonanza marimbera, pero una vez se legalizaron los cultivos en Estados Unidos, se acabó la persecución en contra de la marihuana. Mañana o pasado mañana o en un futuro no muy lejano, se legalizarán las plantaciones de amapola o de coca en Estados Unidos y se acabará la lucha contra el narcotráfico porque van a ser ellos quienes producen esta clase de sustancia. ¿Qué nos dice Daniel? Profesor, ya sabemos las condiciones del Estado.
Préndame Yo lo la defino cámara, como, Daniel. yo lo defino como un estado alcabalero. Estado alcabalero y efectivamente no le presta atención a los problemas de las comunidades. Pero tengo una pregunta aquí. Dice que el que sin permiso de autorización competente cultive, alguno es por posición, podemos decir, cualquier posición que la podría en algún caso judicializar a un campesino. Pues podría serlo, claro que sí, pero Sí, ya estará, es que judicializarlo, quien judicializa es la fiscalía y la policía, pero ya el juez tendrá que hacer ese análisis de qué circunstancias tenía ese campesino. Ojo, de las circunstancias de vida, las circunstancias sociales de ese campesino cultivador de coca o cultivador de amapola. Pero nótese, Daniel, que en la vida práctica casi pocos campesinos son los que llegan a ser privados de su libertad. Este delito y yo casi sé que no casi los no. Ahora hay otro tema que es importante tener en cuenta acá y es el tema que está de moda ahora, que es el uso del glifosato. El uso del glifosato en Colombia lo utilizamos en una época, se dejó de utilizar porque se comprobó científicamente que el glifosato es cancerígeno. El glifosato produce o eleva las probabilidades de que nuestros campesinos sufran cáncer. Esto es comprobado científicamente. Contamina el agua, contamina la tierra, la envenena la tierra. Entonces se suprimió por parte de una orden de la Corte Constitucional, se suprimió el uso del glifosato, pero ahora el gobierno tercamente y obedeciendo directas órdenes de los gringos, quiere implementar nuevamente el uso del glifosato. Pues existirá alguna corriente porque para el gobierno la única forma de atacar el narcotráfico es el glifosato. Les decían anteriormente, pues una forma de atacar el narcotráfico también sería invertir socialmente en nuestro campo. Esa es la mejor forma de invertir, de combatir el narcotráfico y culturizar, pero pues mientras no exista, pues existirán siempre estos debates con el uso del glifosato o no. Pero lo que dice Daniel con relación a la pregunta de Daniel, es muy raro que un campesino llegue a verse judicializado, como él lo indica, un campesino. Pero ya cuando hablamos de personas dedicadas a tener latifundios con estos cultivos, pues ya será otro cantar, hombre, Daniel. Bueno, doctores, entonces nos vamos al artículo 376, lo que se denomina tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ese es el delito como de más ocurrencia en lo relacionado con el porte o tráfico de estupefacientes. Vamos a hablar nos vamos a ubicar en el artículo 376 y sobre ese 376 vamos a hacer muchas consideraciones porque este artículo se presta para mucho estudio. Acuérdense, mis doctores, bueno, les olvidaba decirles que después de la clase, tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp, les voy a compartir una sentencia sobre este delito, sobre el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Acuérdense, mis doctores, que lo que pasó con el delito de acoso sexual, que descubrimos que jurisprudencialmente o que la misma Corte Suprema de Justicia adicionó algunos requisitos especiales que no estaban consagrados en el artículo que regula el delito de acoso sexual. Entonces adiciona algunas exigencias que es esa repetibilidad de acciones o esta sistematicidad. Lo mismo pasa con el artículo 376. El artículo 376 ha sido modificado o ha sido modificado por la jurisprudencia. La jurisprudencia ha tocado este artículo, ya sea de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Constitucional, lo ha tocado y lo ha modificado en muchos de sus aspectos. Uno de ellos, precisamente, se encuentra consagrado en esa sentencia que les quiero compartir y de la cual necesito que la tengan leída para el viernes, no para estudiarla, porque ya se nos va a acabar los estudios jurisprudenciales, eso ya se acabó. El día viernes les voy a colocar 2 casos relacionados con estos delitos de tráfico de estupefacientes y otras infracciones, y es necesaria la lectura previa de la sentencia para resolver adecuadamente el caso.
Entonces es necesario que la tengan leída o que la vayan leyendo el día viernes porque la necesitan leer para resolver en debida forma ese caso. Ustedes ya dentro de muy poco se van a graduar, dentro de muy poco van a ser objeto de esas consultas por parte de su clientela y necesitan resolver en debida forma y lo más cercano a los intereses o a las pretensiones que tengan. Entonces, mis doctores, ubiquémonos por favor en el artículo 376 y démosle lectura. Alguien que le dé lectura al artículo 376, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A ver, yo voy a escoger quien lea. Aquí aparece Nicole Becerra. ¿Está Nicole Becerra? Sí, profe, ya. 376, Nicole, por favor. Dice, el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque del transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministra cualquier título, sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 1.334 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de la droga no excede de los 1.000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 20 gramos derivados de amapola, 200 gramos de droga sintética, 60 gramos de nitrato de amilo, 60 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 2.000 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 60 gramos derivados de la amapola, 4.000 gramos de droga sintética, 500 gramos de nitrato de amilo y 500 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 96 a 144 meses de prisión y multa de 120 y 124, no, de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las sanciones previstas en este artículo no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis, siempre y cuando se tengan licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y Derechos según sus competencias. Vale, perfecto, gracias, Nicole. Entonces, nótese, mis doctores, que este delito también es de sujeto de verbos alternativos, o sea, existen muchos verbos, existen muchas formas por las cuales se puede cometer este delito, lo que se denominan verbos alternativos. ¿Por qué? Porque por allá dice que introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar, suministrar. Mírense, todas las formas en las cuales se puede llevar a cabo este delito. Entonces son varios verbos los que trae consagrados la norma. Y cuando hablamos de un delito que trae consagrados varios verbos rectores, pues hablamos de verbo alternativo o de tipo penal con verbo alternativo. Entonces, de la lectura que nos acaba de hacer Nicole, pregunto lo siguiente: ¿cuál es el primer verbo, el primero que encontramos al analizar este delito? ¿Cuál es la primera acción o cuál es el primer verbo consagrado en la norma? ¿Qué me dicen? Introducir.
Introducir, nos dice Emerson. Introducir, pues básicamente las sustancias estupefacientes. ¿Qué nos dice? Y, bueno, introducir. El segundo verbo es sacar, porque dice introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él. También puede ser sacar del país la droga. Entonces, mis doctores, ustedes son abogados penalistas, se encuentran en su oficina y a su oficina acude una persona que le relata los siguientes hechos. Esa persona soy yo. Entonces, yo, con el ánimo de sacar del país una sustancia estupefaciente, ¿cuál? Cocaína, pues escondo la cocaína en un doble fondo de una maleta. Adquiero unos tiquetes hacia el país de España, hacia Madrid, España. Guardo o escondo la sustancia estupefaciente en la maleta, compro los tiquetes, me dirijo al aeropuerto y ya en el aeropuerto, una vez me dispongo a abordar el avión, la droga se me sorprende portando esa droga, llevando la droga, se me sorprende por parte de los caninos encargados de la policía antinarcóticos, estos caninos que trabajan para la policía antinarcóticos, huelen la droga, me sorprenden con la droga en ese doble fondo de la maleta y me capturan. Preguntarán ustedes como abogados qué cantidad de cocaína había escondido en la maleta y yo les diré que una cantidad de 20 kilos de cocaína. Entonces, nótese, mis doctores, que esos son los hechos por los cuales ustedes los van a analizar. Entonces, me sorprendieron en el aeropuerto cuando me disponía a abordar un avión con destino a Madrid, España, y me sorprendieron porque mi equipaje traía una maleta de doble fondo en la cual se encontraron 20 kilos de cocaína. Entonces, les pregunto, mis doctores, acorde con esos hechos, ¿qué delito eventualmente podré llegar a cometer y a qué pena me vería enfrentado? Entonces ya les digo nuevamente que la cantidad de droga que fue hallada en mi maleta fue de 20 kilos. Entonces, la pregunta que les hago, esa consulta que les hago a ustedes como abogados penalistas es si estaré incurso en algún delito y en caso tal de estarlo, que eventualmente a qué pena me vería enfrentado. Me levantan la mano o si no, pues pregunto aquí aleatoriamente. Las personas que consideren tener la respuesta, pues levantan la mano, los que no, pues, y si no, pues yo les pregunto. Aquí le pregunto inicialmente a Natalia Salazar. ¿Está Natalia en clase? Sí, señor, buenos días. Bueno, Natalia, préndame la cámara, por favor. Entonces, Ya, Natalia, ¿sí entendiste los hechos? sí, señor. Entonces, los hechos ya los entendiste. Entonces, Natalia, usted es la Sí. abogada y yo acudo a sus servicios para que me brinde una asesoría. Entonces, Natalia, ¿eventualmente estaré incurso en algún delito? Ya, permítame un momento, profe, que estoy acá releyendo el artículo. Perfecto. Ya le contesto. Pero sí tiene claro los hechos. Sí, señor. Ah, bueno, entonces mientras Natalia allá se remite a sus herramientas de trabajo, ¿qué nos dice William Merchant? Profe, pues mirando el artículo dice que el que saque del país, transporte, lleve consigo y almacene, son 20 kilos, dice usted, o sea, Sí, señor. serían más de 2.000 gramos de cocaína. Eso da una pena de 96 a 144 meses de prisión. ¿De cuánto? Discúlpeme, William, ¿de cuánto? 96 a 144 meses. 96 a 144. Entonces esa sería como la asesoría que me brinda William en caso tal que enfrentaría eventualmente una pena en mínimo 96 y máximo 144, ¿me dice? Sí, señor.
Bueno, ¿dónde lo ubicó usted? ¿En qué inciso del artículo 376? Ese artículo trae 3 incisos. ¿En cuál de los 3 usted adecuó esos hechos? ¿A cuál de los 3 incisos? En la tercera parte que dice que si se exceden los límites de los 2000 gramos en adelante. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ojo, William, porque la respuesta es desacertada. Otra vez, a ver, ¿ya encontraste, ya estaba con quién? Conmigo, profe. Sí, señor, ya. Ah, bueno, Natalia. Entonces yo me Ahora, dirigí al... entonces espéreme, yo abandoné los servicios profesionales de William y ahora contraté a Natalia. Entonces, ¿qué nos dice Natalia? Yo me dirigí al inciso número 2 del artículo 376 y nos indica que si la cantidad de droga no excede los 100 gramos de cocaína, Espéreme, la pena... Natalia, porque vamos a ir con mucha lentitud. Sí, señor. Los casos en derecho penal se resuelven muy lentamente porque cometemos errores y lo hacemos a la carrera. Venga, Natalia, ¿su cliente cuánta droga le dijo que tenía en la maleta? 20 gramos de cocaína. No, dije 20 kilos. Ay, qué pena, profe. Yo entendí 20 gramos. No, 20 kilos. Entonces, adecúe la respuesta con base en la nueva información o en la información, Okay. pues en la claridad que se le hace con relación a la cantidad de droga que tenía su cliente en la maleta. Tenía 20 kilos de cocaína. 20 kilos. ¿Un kilo cuántos gramos son? Un kilo, ¿cuántos gramos son? Ya verifico. Son 1000. Son 1000 gramos. Sí, son 1000. Son 1000. Entonces, 20 kilos, ¿cuántos gramos son? 2000. 20.000. 20.000, perdón, 20.000. Sí, señor, 20.000. Cuando esté hablando con un alumno, por favor, solo me responde ese alumno, porque pues esto no es el congreso donde todos hablamos al mismo tiempo. Entonces, yo solo estoy hablando con Natalia. Entonces, si un kilo son 1000 gramos, pues 20 kilos son 20.000 gramos. Entonces, estamos hablando de 20.000 gramos. ¿Listo, Natalia? Sí, señor. 20.000 gramos. Entonces, ahora sí, Natalia, teniendo clara esa información, ese cliente suyo se encontrará incurso en alguno de los incisos del artículo 376 y en caso tal de estarlo, ¿cuál sería la pena que eventualmente podría afrontar su cliente? Entonces sería en el inciso 3, profe. En el inciso tercero, nos dice Natalia. Ahora le Sí, pregunto señor. a Natalia, ¿por qué en el inciso tercero? Porque dice que si excede 2.000 Esperen un gramos de momento, porque yo le cocaína. voy a leer el inciso tercero y Natalia me dice si su respuesta es sí. Usted misma me va a decir si la respuesta que Natalia dice es cierta o no dice. Si la cantidad, ya partamos de la base que hay 20.000 gramos de cocaína, 20.000. Sí, señor. Dice, si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís o 2.000 gramos de cocaína. Aquí no se pasan los 2.000 gramos de cocaína. Aquí dice que sin pasar los 2.000 gramos y estamos hablando de 20.000 gramos. Entonces, ¿por qué, Natalia, me indicas que estamos ante el inciso tercero? Si en el inciso tercero la cantidad sí sobrepasa los 2.000 gramos de cocaína. Entonces, nuevamente, miremoslo, Natalia, a ver en cuál de los incisos estaría eventualmente inscrita la conducta de esta persona, o cuál de los incisos del artículo 376 sería el aplicable. Pues ya no hablamos del tercero porque el tercero supera los 2.000 gramos. Entonces, bueno, dejémoslo ahí para que ya Natalia no se me ponga más nerviosa de lo que está. Bueno, Entonces, sí, señor. voy a hablar ahora con Mauricio. ¿Dónde está Mauricio Cubides? ¿Tiene el micrófono dañado, hombre, Mauricio? Bueno, entonces voy a hablar con Juliet. Profe, buenos días. Buenos días, Entonces Juliet. incurriría Préndame la en el cámara, Juliet, siempre.
Perdón, profe. Ahora sí, Estaría Juliet, incurriendo entonces, en el delito de tráfico de estupefacientes y se le aplicaría el artículo el numeral primero, el inciso primero del artículo. a ver, espérame, Juliet. ¿Se le aplica el numeral primero o el inciso primero? El inciso primero del Ajá. artículo 376. Entonces, Juliet nos dice que se le aplica el inciso primero del artículo 376. Bueno, partiendo de esa respuesta, Juliet, partiendo de la respuesta que nos estás dando, ¿cuál sería la eventual pena que enfrentaría su cliente? Entonces dice que es elabore título, incurrirá en prisión 128 a 360 meses y multa de 334 a 50.000 salarios mínimos legales vigentes. O sea que, Juliet, usted le indicaría a su cliente que esa conducta eventualmente puede estar inscrita o se puede tener en cuenta en el inciso primero del artículo 376 y eventualmente también la pena que enfrentaría su cliente sería un mínimo de pena de 128 y un máximo de 360. ¿Es esto cierto? Sí, señor, porque excede los 10 kilogramos de droga, que son como las penas más bajitas. Entonces ya las penas, ya después de que exceda los 10 kilogramos, ya la pena es más alta. Y aquí estamos Ya hablando de 20. 128. Perfecto. Juliet, otra pregunta. Su cliente, ¿qué verbo rector estaba desempeñando y por qué? ¿A qué voy? Cuando un delito, mis doctores, trae consagrados muchos verbos, lo que se denomina el verbo alternativo, como se los dije anteriormente, se le debe indicar al abogado y al procesado cuál de los verbos estaba desempeñando. Porque yo no puedo decir, en el caso del cliente de Juliet, si yo fuera a la fiscalía y se presenta ese caso del señor del aeropuerto, yo no puedo decir, yo imputo al procesado el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes porque esta persona estaba introduciendo al salís o sacándola, o la estaba transportando, la estaba llevando consigo, o la estaba almacenando, no, le tengo que indicar cuál de los verbos es el que se ajusta a esa conducta. Sacando, profesor, estaba sacando del país. Bueno, perfecto. Entonces nos dice Juliet que esa persona estaba sacando del país porque es capturada en el aeropuerto, en la maleta, cuando se disponía a abordar el vuelo a Madrid, España. ¿Es eso cierto? ¿Así le entiendo de esa forma, Juliet? Sí, señor. Bueno, perfecto, Juliet. Pero con base en su respuesta me surge una duda. ¿El delito fue consumado o fue tentado? Fue tentado porque no lo alcanzó a sacar. Lo cogieron en el aeropuerto cuando lo iba a hacer, cuando iba a salir del país. Listo, Juliet, perfecto. Y si es tentado, ¿por qué me da una pena de 64 y una pena de 128 a una pena de 360 meses? Si el delito es tentado y el artículo 27 del Código Penal, cuando ustedes estudiaron la tentativa con Liliana, indica que cuando un delito se comete en tentativa, la pena es menor. Entonces, ¿por qué usted le indica a su cliente que se enfrenta a una pena de 128 meses como mínimo y de 360 meses como máximo si estamos hablando de un delito tentado? Muy profe. Acuérdense con Liliana cuando hablaron de la tentativa, y la tentativa se encuentra consagrada en el artículo 27 del Código Penal. Entonces, Juliet, remítete por favor al artículo 27 y hazme, porque el cliente tiene que también tener una muy buena asesoría de su abogado. Entonces, ¿cuál sería? Dijera yo, doctora Juliet, ¿a cuánto tiempo voy a ir a la cárcel? Y Juliet me dice que 128 meses, imagínense una pena de más de 10 años de prisión, pero eventualmente si el delito es tentado, la pena sería menor. ¿Qué nos dice? Ya ahorita vuelvo contigo, Juliet. ¿Qué nos dice Juliana? Yo creo que no es tentado. Él transporta y lleva consigo la droga en ese momento. O sea, no es una tentativa. Él lo capturan con la droga, con la Espéreme, Juliana, espéreme, Juliana. Entonces, Juliana dice que eso no es tentado. No. Eso no es tentado porque él estaba transportando la droga. Listo. Sí. A ver, Juliana. Préndeme la cámara. ¿No tienes cámara? Ay, qué pena. Sí, sí. Pensé que ya la había abierto. Disculpe. Resulta, Juliana, y usted también vio Derecho Penal General con Liliana, ¿cierto? Sí, señor. Listo.
Y Liliana es una excelente profesora. Excelente. Ya ella la saca del estadio. Y de hecho mis mejores profesores de Derecho Penal, les comento, fueron mujeres. Y existen todavía. Parece increíble, pero todavía viven. Porque yo estudié hace 1000 años. La doctora Wanda Fernández León y la doctora Floralba Torres, las más grandes profesoras de Derecho Penal que tenía, las dos coincidentemente fueron mujeres. Pero resulta que Juliana me dice que ella vio Derecho Penal General con Liliana, ella se llama Marililiana González Sánchez, o Marililiana. Entonces, yo algún día enfermo y digo, necesito que alguien me reemplace en la clase de Derecho Penal General, ojo, general. Y la alumna aventajada me dice, Lili, que la alumna aventajada era Juliana. Ah, bueno, listo. Entonces voy a llamar a Juliana para que me explique el tema de hoy. Y el tema de hoy que nos va a explicar Juliana es el artículo 9 del Código Penal. Ojo, el 9. Entonces, Juliana me dice, ¿y qué hay que explicarle hoy a los alumnos? Y yo le digo, el artículo 9 del Código Penal, Juliana. No les va a explicar ni siquiera el artículo 9, parte del artículo 9. ¿Qué dice el artículo 9, Juliana? Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Hasta ahí, Juliana. Entonces yo le digo, mire, Juliana, hoy enfermé, no puedo dictar clase, pero yo ya le expliqué a mis alumnos, yo ya empecé a explicarles el artículo 9. Y cuando les empecé a explicar, ya les dije cuando una conducta es típica, cuando una conducta es antijurídica y cuando una conducta es culpable. Ya les expliqué eso. Lo único que tú tienes que hacerle es explicarle a los alumnos lo siguiente. Lo único. Esa es la clase de hoy. Lo único es esto. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. No más. Solo explique 3 renglones del artículo 8. ¿Cómo se los explica usted a los alumnos, Juliana? Esos 3 renglones del artículo 9. La tipicidad. No, la tipicidad está, mira, allí dice, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Ojo, solo vas a explicar estos 3 renglones. Dice, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Liliana, yo soy su alumno, explíqueme esos 3 renglones del artículo 9. No más, solo los 3 renglones. Lo de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad no, porque eso ya me lo explicó el profesor. Pero eso no me lo han explicado y me lo va a explicar Juliana. ¿Cómo me lo explicaría? Creo que Juliana no lo va a poder explicar. Pero ¿cómo así que Juliana no lo va a poder explicar si Juliana fue la alumna aventajada de la profesora Lili y ella lo explicó? Me consta porque pues, yo la conozco y ella... Pero entonces, ¿a dónde voy, doctores? Miren que son 3 renglones de un artículo, 3 renglones y de un artículo que vieron, bueno, Juliana, usted es ya abogada y yo le decía, por favor, doctora Juliana, explíqueme esos 3 rengloncitos. No más, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. ¿Qué quiere decir eso, mi doctora Juliana? Bueno, mientras Juliana hace toda esa elucubración jurídica, ¿qué nos dice Marcela? Buen día, profe. Pues es Bueno, que... la misma pregunta de Juliana. Usted también fue alumna de Lili. Entonces, la misma pregunta. ¿Qué quiere decir la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado? ¿Qué quiere decir eso? O sea, por favor, Marcela, explíqueme en un lenguaje que yo entienda, porque la verdad no entiendo qué quieren decir esos 3 rengloncitos del artículo 9. Ay, no sé cómo explicarlo tampoco. Bueno, o explíquemelo con un ejemplo, de alguna forma. Yo soy un ignorante terrible en el derecho. Hasta ahora me inscribí a la Escuela de Leyes y hasta ahora la profesora Marcela me va si no puede ser, porque de pronto a veces la respuesta puede ser muy técnico, jurídica, por lo menos con un ejemplo. Entonces, eso se llama un silencio sepulcral, lo que hay ahorita en la clase, un silencio sepulcral. Bueno,
Aparte de Marcela y aparte de Juliana, ¿qué nos dice Juliet? Profe, la causa cuando resulta, yo lo veo de la forma en que la causa que yo tengo para cometer ese delito no basta para que el hecho sea típico. La causa. ¿Usted qué causa puede tener para cometer un delito? ¿Como una venganza? Como una venganza porque alguien me hizo algo malo y quiero vengarme y lo quiero matar o lo quiero robar, no sé, algo así. O sea que si usted quiere matar a alguien y lo mata, ¿eso no basta para imputarle el delito de homicidio? Pues según entiendo lo que dice ahí, de la forma en que yo lo entiendo, que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica, sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a abandonar esas explicaciones, las vamos a abandonar. Y vamos a tratar de entender 3 rengloncitos del Código Penal en su artículo 9, solo esos 3 rengloncitos. Ustedes ya saben, mis doctores, qué es cuando una conducta sea típica, antigüedad y culpable. Eso ya ustedes lo saben y lo saben muy bien. En lo que de pronto hay alguna falencia es en esos 3 rengloncitos. La causalidad por sí sola no basta para imputar jurídicamente el resultado. Ojo, para entender esos 3 renglones del Código Penal, necesito tener claro que allá hay 3 expresiones en ese código. Hay 3 expresiones. La primera es causalidad. De lo primero que está hablando, esos tres renglones del artículo 9 es de causalidad. La segunda expresión que utiliza el artículo 9 es imputación jurídica. Y la tercera expresión es resultado. Entonces tengamos en cuenta siempre esas 3 expresiones. Lo que es causalidad, lo que es imputación jurídica y lo que es resultado. Siempre. Primero que todo, vamos a tratar de entender qué es causalidad. Causalidad es que el resultado provino de una acción. Entonces, una acción fue la causa de un resultado. Un resultado se dio porque hubo una causa. Ojo, nunca un motivo, no, una causa. Un resultado se dio porque tuvo una causa, tuvo un origen, tuvo una acción, alguien hizo algo y por ese algo que esa persona hizo nos llevó a un resultado. El resultado es muy fácil de comprenderlo. Si A le dispara en la cabeza a B, pues, ¿cuál es el resultado? El resultado es muerte. Pues muerte de B. Y la causa de la muerte fue el disparo. Esa fue la causa de la muerte, el disparo. Entonces, con un ejemplo así lo entendemos mejor. Esa es la causalidad. ¿Cuál fue la causa del resultado? Pues el resultado, como no como lo dice Juliet, que es una intención, no, ese es el dolo. Pero no, es lo que la persona hizo para llevar ese resultado. Entonces ya sabemos que es un resultado, que es lo que pasó al final, la modificación en el mundo exterior. Y ya sabemos que es una causa, que es algo que la persona hizo para que se produjese ese resultado. Esa es la causalidad. Y la imputación jurídica es cuando el estudioso del derecho penal dice que ese actuar y ese resultado constituyen un delito. Y dice cuál delito. Entonces, con un ejemplo lo entendemos mejor. Y vuelvo al ejemplo. Si A le dispara a B, pues tenemos un resultado. ¿Cuál? Muerte de B. Tenemos una causa. Ojo, nunca entendamos la causa como el móvil o la intención. No, la causa ¿qué es? ¿Qué se hizo o cuál fue la causa que B muriera? Pues la causa que B muriera fue que le dispararon en la cabeza. Si como le dispararon en la cabeza, pues B murió. Pero la causa de la causa de la muerte fue el disparo. Y la imputación jurídica, pues dirá el fiscal o el defensor, pues esto se adecua en el artículo 103 homicidio o eventualmente en el artículo 104 homicidio agravado. Esa es la imputación jurídica.
Partiendo de esa concepción, partiendo de esa contextualización que les estoy haciendo, ahora sí nos vamos a remitir a esos 3 renglones que dicen la causalidad por sí sola no basta para imputación jurídica del resultado. Y voy a empezar a explicarlo con un ejemplo. Ya tenemos claro el ejemplo de que A le dispara a B y B muere, y punto. Entonces, la causa, el disparo, el resultado, muerte, la imputación jurídica, homicidio. Listo. ¿Qué pasa si yo le quiero jugar una broma a Juliet? Ojo, yo le quiero jugar una broma a Juliet. Para jugarle esa broma, allá en la universidad, cuando veo que viene Juliet, yo me escondo. Cuando se va acercando Juliet, yo salgo y la asusto. Y producto del susto, Juliet muere. Pregunto, ¿hay un resultado? La respuesta es sí. ¿Cuál? Muerte. Claro que hay un resultado. El resultado muerte. Y el resultado muerte de alguien, en este caso de Juliet. Hay un resultado. ¿Hay una causa? O sea, Juliet murió ¿a causa de qué? Pues a causa del susto. Esa fue la causa que propinó la muerte, el susto. Entonces, claro que hay una causa. Lo que denomina el código la causalidad. En ese caso del susto, la fiscalía me podrá hacer una imputación jurídica, esto es, procesarme o judicializarme o vincularme, o como ustedes quieran indicarlo, por el delito de homicidio. Levántenme la mano y me responden. Entonces, ojo con el ejemplo. Quiero jugarle una broma a una dama, me escondo, cuando la dama se acerca, la asusto y la mujer muere. ¿Qué nos dice Karen? Profe, pues es que aquí tienen que probarle que la conducta haya sido típica, antijurídica y culpable. Y en este caso fue por un error. ¿Por un error de quién? De usted, porque... O sea, Karen, que asustar a una persona es un error. No, o sea, el resultado no fue, o sea, el querido. Usted solo la quería asustar, pero... La pregunta es, ¿me podrán imputar el delito de homicidio? No, porque usted no actuó con dolo. No actué con dolo. Y a ver, Karen, luego no hay delitos que se cometen por culpa también. Ojo, el delito de homicidio se puede cometer o dolosamente, o culposamente, o preterintencionalmente. Entonces, no hay dolo, y en eso estamos de acuerdo, porque no quería matarla. Pero cuando usted, si mañana sale en su automóvil y atropella a una persona y la mata porque iba a una alta velocidad, ¿usted quería matar a esa persona? No, no, señor. Entonces, ¿es un homicidio qué? Culposo. Culposo. Y nótese que cuando no hay dolo, eventualmente puede haber culpa. Entonces, la pregunta para Karen. Si no es delito de homicidio culposo, la fiscalía podría vincularme por el delito de homicidio culposo, si no es doloso. No hay voluntad. Señor. Y bueno, y el 22 nos dice que dolo no es solamente voluntad, sino conocer qué es el delito y voluntad. Aquí ninguna de las dos. Yo sé que es el delito, claro, sé que matar es delito, pero no tenía la voluntad de hacerlo. Yo lo que quería hacer era jugarle una broma a la compañera. Entonces, eventualmente la fiscalía podrá indicarme que como no hubo dolo, sería un homicidio culposo. ¿Qué nos dice Karen? Sí, señor. Sí, listo. ¿Culposo por qué, Karen? Porque no tuvo el debido cuidado y se dio el resultado. Se dio el resultado. Entonces, Karen,
Nosotros los abogados penalistas siempre tenemos que tener una herramienta a la mano. Y esa herramienta es el Código Penal. ¿En dónde está consagrada la culpa en el Código Penal, Karen? En el 23. En el 23. Mira que yo te ayudo. En el 23. En el 23 nos habla de la culpa, de cuando un delito es culposo. Y que entonces dice Karen que eso es culposo porque no tuve cuidado. No tuve cuidado. ¿Usted también vio con Liliana? Sí, sí, señor. Ahorita voy a llamar a Liliana para que tome cartas en el asunto, porque si esto no quedó claro, ella perdió su tiempo. Y la llamo aquí delante de ustedes y le digo, bueno, ¿qué pasó con usted, mi hija? ¿Por qué? Bueno, pero entonces nos remitimos al 23. ¿Ya estás ubicada en el 23, Karen? Sí, sí, señor. Listo. Karen, ¿qué nos dice ese artículo 23? La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haber previsto, por ser previo, confió en poder evitarlo. Bueno, venga, Karen, yo soy un analfabeta en el derecho penal. ¿Qué quiere decir el deber objetivo de cuidado? ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso de deber objetivo de cuidado? Porque aquí yo leo unas palabras que la verdad no entiendo. ¿Qué es eso de infracción al deber objetivo de cuidado? ¿Qué quiere decir eso? Pues lo explico con un ejemplo. Digamos, si tú ves que el niño se va a caer y sabes que se va a caer y estás Bueno, pero viendo ¿quién que se va soy a yo? caer. ¿El papá del niño o quién soy yo? El papá del niño, sí. Ah, bueno, el papá del niño. Bueno, está bien. El papá del niño. Y no lo coges, sino que sabes que se va a caer y dejas que se caiga. Y lo dejo O dices, caer. ay, no, tal vez no suceda y lo dejas al azar. Ah, lo dejo al azar, listo. Entonces, tú me dices que ahí eso es el deber objetivo de cuidado, pero porque yo soy el papá del niño y tengo el deber de cuidar a mi hijo. Sí, sí, señor. Ah, bueno, perfecto. ¿El asustador tiene deber de cuidar al asustado? Sí, sí, señor. ¿Dónde está ese deber? ¿En dónde está consagrado ese deber? El deber del asustador, ¿en dónde está normado? ¿Dónde está reglamentado? ¿O es una obligación natural? ¿Quiénes señor. tienen el deber objetivo de cuidado, Karen? Por ejemplo, los profesores con sus alumnos. Bueno, los alumnos que son niños, ¿no? No ustedes, ya que son unos mayores de edad. Pero los profesores sí tienen deber objetivo de cuidado con sus alumnos. Los deben cuidar. O el salvavidas con los bañistas en la playa o en la piscina. O el médico con su paciente. O el padre con sus hijos. Existe un deber de cuidarlos por la posición que ostentan. Entonces le pregunto, ¿y yo tenía deber de cuidar a la compañera que asusté? No, no, señor. Bueno, perfecto, Karen. Entonces, si no tenía el deber, si no tenía ese deber objetivo de cuidado, ¿por qué usted me dice que mi homicidio es culposo? Pues saliendo de la ignorancia, profe. Miren todas esas preguntas. Gracias, Karen. Muchas gracias, Karen. Para que no se ponga más nerviosa con tantas preguntas comprometedoras. Entonces, doctores, si yo quería asustar a la compañera, a Juliet, en este caso hablamos de Juliet. Ya, gracias, Karen. Si yo quería asustar a Juliet y la asusté, pero Juliet muere, pues pensaremos. El hecho de que Juliet haya muerto, producto de mi susto, del susto que yo le propiné, ¿ya es causa suficiente para imputarme jurídicamente el delito de homicidio? La respuesta es no, no. ¿Por qué? Porque siempre que haya un resultado, no quiere decir que la causa de ese resultado sea un delito. No, no, tenemos que hacer un análisis más amplio, un análisis de tipicidad, un análisis de antijuridicidad y un análisis de culpabilidad. Entonces, no siempre que hay un resultado producto de una acción y que ese resultado al parecer es un delito, lo será. No. No siempre que haya una muerte producto de una acción o una omisión, ¿podremos indicar que es un delito? No. Miren, si eso tuviese consecuencias penales, pues no existiría esa sección en el programa También caerás en el que asustan a la gente. No existiría. Si eso tuviese alguna consecuencia jurídico-penal.
O creen que ellos son ignorantes y no saben que asustar a una persona, y en caso tal puede suceder que una persona de las de ese programa tenga una falencia cardíaca y muera producto de ese susto. Entonces, ellos no saben que eso no tiene consecuencias jurídico-penales, pues claro que lo saben y por eso lo hacen. Tendrá consecuencias, sí, pero no penales. No penales. De pronto civiles contra la programadora, qué sé yo, pero eso es cuento ya del derecho civil, no de nosotros. En lo penal no. ¿Qué nos dice Arturo? Profe, buenos días. Respecto de lo que estaba ahorita mencionando usted, pues sí me queda de todas formas una duda. ¿Por qué? Porque en cuanto a la infracción al deber objetivo de cuidado, pues si bien asustar a una persona no establece como tal cuidados de la infracción al deber objetivo del cuidado, no la establece, no está nominada en ningún lado, pero esta infracción al deber objetivo de cuidado está compuesta por 4 elementos, que hasta donde entiendo y hasta donde tengo claro, y son la impericia, la imprudencia, la negligencia y la infracción a las normas jurídicas. Tampoco está nominado de que se puede asustar a la gente. A ver, tampoco está nominado. Espéreme. Usted y dentro de un susto que usted le... Regálame un segundito, pero yo termino la idea. Espéreme, porque yo ya le entendí. Lo que pasa, Arturo... Es que puede configurar un elemento. Espéreme, Arturo. Lo que pasa es lo siguiente. Usted tiene toda la razón. El deber objetivo de cuidado está completo por impericia, negligencia. Dice impericia, negligencia, ¿qué? La que usted me dijo, impericia, negligencia... Imprudencia e infracción a las normas. Esas son, digamos, los elementos al deber objetivo de cuidado. Pero, ojo, siempre que una persona infrinja el deber objetivo de cuidado, tiene que tener el deber de cuidar a la otra persona. O sea, debe existir, antes de usted estudiar los elementos, tiene que consagrarse que esa persona tenía el deber de cuidar. Siempre, siempre el deber de cuidar. De hecho, usted... cuando conduce su vehículo, ¿tiene el deber de cuidar? Claro que sí. Tiene el deber de cuidar tanto a los pasajeros como a los transeúntes. Tiene el deber de cuidarlos. Por eso existe un reglamento de tránsito. Por eso existe. Cuando usted es médico, ¿tiene el deber de cuidar? Claro, a su paciente. Porque existe el deber de hacerlo. Porque eso es lo que se denominan profesiones riesgosas. El médico... el conductor de vehículos, el piloto de un avión, el capitán de un barco, todas esas son profesiones riesgosas. O hay otras, si usted es policía y le colocan una persona a su disposición, usted tiene bajo su protección a esa persona, lo que le pasa a esa persona usted responde. Porque existe ese deber. O a veces usted asume voluntariamente el deber de cuidar a una persona. ¿Cómo? Yo les decía antiguamente, o yo no sé si les dije, si usted ve a una persona invidente y le ayuda a cruzar la calle, usted voluntariamente asumió el cuidado de esa persona. Pero siempre partamos de que uno tiene la obligación de cuidar a otra persona por el puesto que desempeña o porque voluntariamente así lo asumió. Arturo nos dice, si bien es cierto, el que iba a asustar no tenía el deber de cuidar al asustado, nadie puede asustar a otra persona. Claro que uno puede asustar a otra persona, Arturo. Porque ¿quién dice dónde está prohibido el asustar a otra persona? Las únicas conductas prohibidas por la ley están en el Código Penal. Allá está. Para nosotros los civiles todo está permitido, salvo lo prohibido. Entonces, ¿existe un artículo en nuestra normatividad, en nuestro ordenamiento jurídico que prohíba asustar a otra? La respuesta es no existe el artículo. Y si no existe, está permitido. Por eso yo les digo, tan permitido está que en ese programa también Caerás lo hacen. Si estuviese prohibido, no lo harían. Ellos tienen un equipo de asesores jurídicos. Y eso no es en Colombia, eso es en el mundo. Nótese que esas bromas de asustar ocurren no solo en ese programa, sino en muchos programas en el mundo. Porque ellos no tienen el deber objetivo de cuidar al asustado. Cosa diferente es si el señor asusta, la señora muere, entonces ya usted atacará como abogados a la programadora por un daño civil. Ojo, un daño civil, más no un daño penal.
Claro, ¿existirá un perjuicio? Pues claro, pero por una conducta que no traspasó al derecho penal, pero sí puede ser tratada en lo civil, lo que se denomina una responsabilidad civil extracontractual. Así se denomina y así lo van a aprender posteriormente. Es una responsabilidad civil. Pero entonces a donde yo voy es que no existe responsabilidad penal. Y no existe responsabilidad penal porque no se dan los requisitos para que la conducta sea delito. La conducta no es típica, entonces uno diría, no, no es típica. Porque para que una conducta sea típica se tiene que obrar o con dolo, o con culpa, o con preterintención. Y aquí no había dolo de matar. Aquí no había de culpa porque no podemos hablar de que un asustador es que no tiene la pericia o que fue imprudente, negligente, nada, porque no existe un reglamento por el cual deba seguir el asustador para seguir toda esa conducta con todas esas reglas. Y bueno, entonces no podemos hablar de dolo, tampoco sabemos hablar de culpa y tampoco podemos hablar de preterintención porque la preterintención en el homicidio se da cuando yo quiero lesionar y la persona muere. Y aquí él no quería lesionar, él quería asustar. Entonces, si la conducta no es ni típica, ni dolosa, ni culposa, ni preterintencional, pues no será delito. El hecho de que no sea delito no quiere decir que no se haya causado un perjuicio. Claro que sí. Pero entonces, ahora sí, Arturo, teniendo todo eso claro, ¿qué me dice? No, pues viendo el panorama así, obviamente, profe, respecto de lo que atañe solo a la materia penal, pues obviamente no habrá ninguna responsabilidad. Pero de todas formas, no le puedo negar que sí me quedaría como la duda porque yo pienso de que puede ser una acción desplegada con imprudencia de parte de una persona. Y si nos vamos al plano tal vez de que nadie tiene el deber de cuidar a otra persona, pues estaríamos prácticamente transgrediendo también la Constitución, porque todos tenemos la obligación como colombianos de propender de un ambiente de cuidado, de todos para con todos. Entonces, yo tendría que tener en la cabeza, tal vez, a la hora de desplegar una acción de asustar a otro, clara la posibilidad de ser previsible en el daño que puedo ocasionar, sabiendo de que no tengo el conocimiento establecido de que otra persona pueda tener una falencia cardíaca, como usted lo mencionó, y debía haber sido previsible en cuanto a eso. Pero me queda claro respecto de lo que usted explica, profe. Claro, no hay responsabilidad penal. Y es bueno estas charlas, ¿por qué? Porque a veces el concepto popular de imprudencia es muy distinto al concepto penal. Lo que nos está hablando Arturo es la imprudencia para la gente del común. Ojo, es que usted es imprudente, ¿por qué? Porque se puso a manipular una toma corriente y no bajó los tacos. Fue imprudente. Esa imprudencia es la imprudencia para la gente del común, no para el derecho penal. Para el derecho penal la imprudencia es otra completamente distinta. ¿Cuál es? Que teniendo el deber de obrar de una forma, y el deber porque por su profesión o por la posición en el caso de los padres con los hijos, no lo hizo. Pero debe existir el deber, porque eso sería tanto como que a nosotros nos penalizaran, porque dice Arturo, bueno, la comunidad, ahí tenemos, eso estaría tanto como tendríamos que tener el deber de si vemos a una persona que la están robando, entrar a socorrerla. Nosotros no tenemos ese deber. No tenemos ese deber. Para nada. Porque entonces, presos 3, los 2 ladrones y yo. Los 2 ladrones por robarla y yo por no socorrerla. Porque el deber de la comunidad exige que tenemos que... No, tenemos que tener el deber. Siempre tenemos que tener el deber. Tenemos que tenerlo. Mire que si yo no soy el profesor de Derecho Penal, sino soy un policía y estoy en servicio activo, sí tengo el deber de socorrer al que están robando. Si el que están robando yo no actúo, van 3 para la cárcel, el policía y los 2 ladrones. Los 2 ladrones por lo que hicieron y el policía por lo que no hizo teniendo el deber de hacerlo. Entonces, siempre que hablemos de impericia, imprudencia o negligencia, tenemos que tener como punto de partida que existe el deber de hacerlo, existe el deber de proteger. Entonces, era bueno hacer esa claridad. Pero entonces, quiero que ya con eso, con esta locución que le hago a Arturo, quede completamente claro en qué consiste que la imputación por sí sola o la causalidad por sí sola
no basta para la imputación jurídica el resultado. No quiere decir que si hay un resultado y ese resultado fue producto de una causa, de algo que se hizo, eso no solo basta para imputarle jurídicamente a una persona. ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde voy? Todo esto sale de lo que me respondió alguna compañera, creo que fue Juliana, que dijo que este delito es consumado porque esa persona llevaba la droga consigo. ¿Que quería sacarla del país? Claro que sí, pero la llevaba consigo. Creo que fue Juliana la que nos indicó que era consumado. Pero ojo, en el derecho penal, y eso, ese chip que nunca se nos olvide, que nos quede implantado allá en el cerebro y nunca se nos olvide, en derecho penal, nosotros siempre, siempre tenemos que indagar qué es lo que quería el procesado, cuál era su intención en el caso de los delitos dolosos, qué es lo que buscaba, cuál era la finalidad. Porque acorde con lo que nos dijo, creo que es Juliana, me disculpa si no fue ella, que el delito es consumado, se tendrían como iguales dos hechos. El primer hecho, el mío, en que me capturan con la maleta en el aeropuerto cuando pretendía abordar el vuelo a Madrid. Entonces podría decir a alguna persona, ¿usted lleva la droga consigo? Sí, claro que la llevaba conmigo. Eso es innegable. Pero ¿cuál era mi finalidad? ¿Cuál era mi finalidad? Siempre nosotros busquemos en derecho penal cuál es la finalidad de la gente, como lo dice la doctrina, de la gente. Porque en otro caso, en que yo soy sorprendido con una maleta con 20 kilos de droga, en la 19 con séptima, ¡ay, quieto! Quieto, solo tengo la droga y quieto. Entonces no se podrían asimilar los dos casos. No se podría un fiscal decir, usted la llevaba consigo y el del aeropuerto también la llevaba consigo, porque en derecho penal, por eso es que nosotros estamos adscritos a la escuela finalista del derecho penal, porque siempre buscamos cuál es la finalidad de la persona. Yo se los dije a ustedes con las lesiones. Si yo saco mi arma cortopunzante y le pego una puñalada a la víctima en el pie, puede ser que esa persona muera. Claro que puede ser que la persona muera. Claro que puede ser que la persona muera si el puñal tenía una infección o tenía, ese puñal tenía unas bacterias que pueden eventualmente a llegar a que esta persona muera. Pero entonces la pregunta es, si yo le pego una puñalada a la persona en el pie y la persona vive y se determina que ese puñal estaba tan oxidado que eventualmente esa persona pudo haber muerto, pero se salvó, ¿me procesarán por tentativa de homicidio? Y la respuesta es no, no me procesan por tentativa de homicidio, porque lo que yo buscaba era que herir a la persona, por eso le propino la puñalada en el pie o en un dedo. Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar lo que eso se denomina en derecho penal principio de estricta tipicidad o principio de tipicidad estricta. Siempre en derecho penal tenemos que indagar, cuál es la finalidad de nuestro cliente. Y lo tendrá que indagar la fiscalía y así lo tendrá que explicar en la audiencia de imputación. Entonces, vuelvo con Juliana, creo que Juliana era la que nos estaba haciendo esa acotación. Juliana, este señor cliente tuyo, ¿qué era lo que pretendía? Bueno, podría en este sentido transportarla para entregársela a alguien en Europa. ¿Pretendía transportarla? Pues sí, o sea, llevarla, sacarla del país. Ojo, una cosa muy distinta es transportar y otra cosa muy distinta es sacar del país. Y la diferencia, Juliana, son 64 meses de prisión. Es una pequeñísima diferencia. 64 meses de prisión. Ojo, más de 5 años de prisión. En esa pequeñísima diferencia, porque si usted analiza unos hechos, y nosotros ya pensamos como penalistas, si usted analiza esos hechos de que la persona es sorprendida con la maleta cuando pretendía abordar el avión a España, pues usted inmediatamente colige o infiere que la iba a sacar del y la país. iba a sacar del país. Una cosa es pretender sacar del país y otra cosa es transportar. ¿Que la tenía que llevar consigo? Pues entonces, ¿cómo diablos más iba a pretenderla sacar del país si no era llevándola consigo? Sí. Pero entonces no podemos decir que llevar una droga de Bogotá a Melgar es igual a llevar una droga subiéndome a un avión cuando voy a Madrid. ¿Sí ves? Que son distintos los hechos, entonces así parezcan o se puedan inicialmente tomar como similares, no, los hechos son muy distintos y por eso es que ese artículo 376 trae tantos verbos consagrados, porque la fiscalía y la defensa tienen el deber de indicar cuál de esos verbos se estaba cometiendo.
porque o si no, el 376 solo tendría un verbo, llevar consigo, y no importa cómo lo lleve, pero lo lleve consigo. No, pero ¿para qué entonces trae consagrado eso de sacar del país? Allá lo trae consagrado, entonces para eso está, para utilizarlo. Entonces viene el cuento a que si esta persona pretendía tomar el vuelo y es sorprendida por los perros de antinarcóticos y no pudo hacerlo, pues hablamos de una tentativa, porque esta persona realizó todos los actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la consumación del delito, y la consumación del delito no se logró por una circunstancia ajena a la voluntad del autor. ¿Y cuál fue la circunstancia ajena a la voluntad del autor? Pues que es sorprendido por los perros que olieron la droga. Entonces él no pudo. Entonces en ese caso hablaremos de un delito tentado. ¿Cuál delito? Pues el del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pero bajo el verbo rector sacar del país. Él quiso sacar del país, pero no pudo. No pudo sacarla del país. Y le tendrán que efectuar, lógicamente, la reducción que dice el artículo 27, que dice que la pena no puede ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo. Entonces la pena se convierte de esos 128 como mínimo, pasa a 64. Y de los 360 meses como máximo, pasaría a 270. Porque eso dice el 27, que la pena no puede ser menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo. Ya uno se lo memoriza por más o menos 25 años leyendo el artículo 27, pues imposible si no se va a memorizar. Ok. Pero entonces a donde yo voy, doctores, es que siempre analicemos esos hechos, siempre analicemos los hechos, porque en esos pequeñísimos detalles puede estar la clave para lograr una defensa exitosa. Una defensa exitosa, porque si yo acudo donde cualquiera de ustedes y me dicen, pues sí, la verdad, usted está en el delito del 376 y su pena son 128 meses, entonces ¿para qué los contrato? Eso me lo va a decir el juez, eso me lo va a decir el fiscal y eso me lo van a decir todos. Entonces, en esos pequeñísimos detalles es que nosotros nos tenemos que hacer a esas herramientas, y con base en la utilización adecuada de esas herramientas jurídicas podemos eventualmente diseñar una estrategia de defensa. Arturo, lo escucho. Profe, tengo una consultica respecto pues de la solución que usted acaba de dar, y entiendo la solución que usted expone, pero me queda una duda ahí respecto del artículo 26, del tiempo de la conducta punible. La conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en que debió tener lugar la acción omitida. Yo pregunto, de acuerdo a lo que interpreto del artículo, es ¿dónde quedaría el lugar entonces de este artículo si el delito fue tentado, pero aún así hizo parte y llegó hasta la ejecución, cuando obviamente del acto delictivo, teniendo en cuenta pues el camino demarcado por el iter criminis, la ejecución de los actos ya es condenable? Claro que sí, por eso es tentativa. Porque si no estuviésemos en la etapa ejecutiva, hombre Arturo, no estaríamos hablando de una tentativa. Ojo, siempre que hablemos de tentativa, ya se han superado 3 etapas del iter criminis. Primero, ideación; segundo, preparación; y tercero, ejecución. Pero no se ha consumado la consumación. No se ha logrado la consumación, pero ya estamos en etapa ejecutiva. Claro que sí, porque si no estuviésemos en etapa ejecutiva, pues no podríamos hablar desde que el delito es tentado. Lo que pasa es que por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona que estaba cometiendo el delito, no se logró la última etapa, que fue la consumación. La consumación no se dio, pero como dice Arturo, sí, claro, ideó, planeó, preparó y empezó la ejecución. ¿Cómo empezó la ejecución? Pues yendo, comprando los tiquetes, yendo al aeropuerto y pretendiendo subir. Pero logró la consumación, no, porque la consumación de sacar del país se da cuando hubiese traspasado nuestras fronteras. En ese momento se da la consumación. Usted saca del país cuando pasa la frontera. No hubo consumación, pero sí hubo ejecución. Claro que hubo ejecución, pero como no hubo consumación, el delito es tentado y se le aplica la rebaja del delito 27. Por eso es que de todas maneras va a tener una pena disminuida, pero pena va a tener. Cosa distinta es que si solo se hubiese llevado a la ideación y preparación. La ideación y preparación no es punible en Colombia, ni idear ni preparar, pero empezar los actos de ejecución sí es penable de acuerdo con el artículo 27. Gana.
Doctor, tenía una pregunta y es, este delito, Préndame la cámara, Ana. ¿este delito es considerado como de mera conducta o es de resultado? Porque de lo que tenía claro era de mera conducta o de peligro y esos son los que no permiten tentativa. Claro, pero entonces es de mera conducta en algunos de sus verbos rectores. Entonces, Ok. habrán algunos verbos rectores que son de mera conducta, como el llevar consigo. Entonces, nosotros siempre analizamos si un delito es de resultado o un delito es de mera conducta acorde con los verbos, no acorde con el delito. Porque habrán unos verbos que sean de mera conducta y habrán otros verbos que sean de resultado. El querer sacar del país y no poderlo sí es de resultado. Pero, por ejemplo, el llevar consigo es delito de mera conducta. Entonces, no podemos decir que el delito como tal sea de mera conducta, no, sino que algunos verbos rectores de ese delito o algunos verbos serán de mera conducta y otros serán de resultado. Por ejemplo, mira, allá hay otro verbo, creo que es vender, vender. Entonces, si yo iba a vender y no pude, sí hablaremos de un delito de resultado. Pero o yo iba a sacar del país y no pude, o yo iba a introducir al país y no pude. Pero hay otros que sí será, por ejemplo, llevar consigo si es un delito casi que es de mera conducta, porque uno no puede decir, intenté llevar conmigo, pero no pude. Intenté meter al bolsillo la droga para llevarla a la universidad, pero no pude. Entonces ya en esos delitos se tendrá que analizar es cuál es el verbo y con base en ese análisis ya se efectuará. Se indicará si es de mera conducta o es de resultado. Vale, doctor. Listo. Sofía. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el verbo ofrecer, si solo la persona le ofrece, pero no la tiene, o sea, digamos marihuana, solo la ofrezco, pero no la tengo, entonces ya es un delito, ya se Pero tipificaría como... Sofía, vamos a hacerlo con un ejemplo, a ver si te entiendo bien. Yo te ofrezco marihuana, pero yo ni siquiera la tengo, o sea, ofrezco algo que no tengo. Entonces yo le digo, venga, Sofía, como usted tiene sus amigos allá que les gusta la marihuana, entonces le ofrezco 10 kilos de marihuana. Y Sofía dice, listo, voy a hablar con mis amigos, pero sí, va trayéndolos. Y yo ni siquiera sé dónde es conseguir marihuana. Entonces ahí se aplica una figura del derecho penal, Sofía, que se denomina el delito imposible. Pues era imposible que yo cometiera el delito porque yo ni siquiera sé dónde adquirir la marihuana. Cosa distinta es que se logra probar que yo tenía de pronto alguna otra fuente o alguna otra persona que me la suministrara. Pero eso ya será un asunto del derecho probatorio. Pero si yo ni lo hacía, digamos que por mirar a ver si Sofía caía en la tentación de decir que sí, pues hombre, estaría yo en un delito imposible porque para mí era imposible casi que por el estudio de mi personalidad o el estudio de quién soy, pues era imposible determinar que yo era una persona expendedora de droga. Entonces es como cuando yo quiero pagar en un almacén con billetes de tío rico. Hombre, yo quiero hacer incurrir en estafa a la otra persona, porque le voy a pagar con billetes de tío rico. Pero eso será posible, una persona, eso es imposible que lo quiera. Así tenga el dolo, así tenga la intención, pero los actos no son idóneos. Entonces aquí hablaríamos del delito imposible, Sofía. Ah, ok, gracias. Sí, porque ahí tiene muchos verbos, entonces como que uno no sabe. Claro, Pueden y tendrá sacar. que analizar cada uno de ellos. Listo, mis doctores. Proseguimos. Entonces, este delito trae muchos verbos rectores y nótese todo lo que nos demoramos en solo tratar de explicar un caso hipotético. ¿Cuál? El caso de esta persona que es sorprendida en el aeropuerto con la droga cuando pretendía sacarla del país. Para este delito es importante tener en cuenta algunos conceptos y es de relevancia tener en cuenta algunos conceptos y esto acorde con la ley 30 de 1986, que es el concepto de dosis personal, Entonces, doctores, si la persona es sorprendida en poder de la droga con una cantidad que no exceda la dosis personal, no será delito. La dosis personal para el cannabis o para la marihuana es de 20 gramos y la dosis personal para lo que atañe a la cocaína es de 1 gramo. Entonces, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no se demostrare que esta persona, que su finalidad, vuelvo y repito, que su finalidad fuera comercializar o distribuir o sacar del país o vender,
siempre y cuando no se demostrare esa finalidad del agente o esa finalidad del procesado para mejor entender, y la persona es sorprendida con una cantidad inferior a la dosis personal, y esa persona demostrare que es enferma por la adicción que tiene a la sustancia alucinógena, pues no será punible. No estaremos hablando de ningún delito. Sí, entonces es importante tener en cuenta que ese concepto de dosis personal se fijó muy claramente allá en la Ley 30 de 1986 y consagra pues unas cantidades límites. Sin embargo, les indico nuevamente, el hecho de tener, de tener una cantidad inferior a la límite, pues ese hecho no es determinante o es solo excluyente para determinar que es una dosis mínima. No, esta persona podrá indicar que, tendrá que indicar que es adicta a esa droga. Esto, y ojo con la sentencia. Por eso les digo que la sentencia cambia algunos de estos aspectos que están consagrados en la norma. Los cambia, pero los cambia terriblemente. Casi que una concepción se lleva uno cuando estudia el artículo y otra concepción muy distinta cuando lee la jurisprudencia. Lo que yo les estoy explicando es lo que dice el artículo. La jurisprudencia tiene otro concepto completamente distinto a lo que les estoy explicando y es su deber leerla y es mi deber explicarla, pero después de que la lean. Aparte de lo que se denomina como dosis mínima, mis doctores, se consagra jurisprudencialmente otro fenómeno que se denomina la dosis de aprovisionamiento. Ojo, dosis de aprovisionamiento. Y esta dosis de aprovisionamiento, mis doctores, nació a la vida jurídica con un caso. ¿Con cuál caso nació? El caso, mis doctores, de una obra civil en el cual trabajaban una cantidad de obreros, pero 10 de ellos eran adictos a la marihuana. El sábado salen a mediodía de su sitio de trabajo, no tienen marihuana, pero los 10 son amigos, no tienen marihuana y desean consumir la marihuana una vez han culminado sus labores y para tal fin hacen, digamos que una colecta, y le entregan una cantidad de dinero a uno de los obreros que lo sortean, a uno de los obreros para que ese obrero se dirija al sitio en donde expenden la droga y compre la marihuana para los 10. La persona, el obrero, se dirige hacia el expendio de la marihuana, compra la marihuana para 10 personas y se devuelve donde están sus compañeros reunidos para entregarle a cada uno su dosis. Y esta persona es sorprendida por las autoridades allá cuando se devolvía. Entonces, nótese, mis doctores, que ese es el análisis que realiza la Corte. Si bien es cierto, esta persona excedía por un amplio margen la dosis personal, lo que él estaba cometiendo o lo que él estaba realizando era una dosis de aprovisionamiento. Él iba a aprovisionarse, no solo él, sino sus demás compañeros de esa droga. Lo mismo ocurre, mis doctores, si yo soy adicto a la cocaína o soy adicto a la marihuana, y ya tenemos claro que la dosis personal de marihuana son 20 gramos y la dosis personal de cocaína es 1 gramo, pero yo consumo el gramo de cocaína por la mañana y el gramo de cocaína por la tarde. Entonces esto implicaría que tendría que ir a la olla o al sitio de expendio de cocaína una vez por la mañana y otra vez en la tarde. ¿Qué pasaría si eventualmente por la peligrosidad de ese sitio o por lo lejano que queda del sitio donde resido, lo lejano que queda esa olla donde me suministran esa droga, yo fuese y comprara 10 gramos? ¿Para qué? Para que me sirviese para una semana de cocaína. Entonces, también podré demostrar que estaba bajo la figura de la dosis de aprovisionamiento, que tampoco es delito, tampoco es delito. Doctores, preguntas al respecto. Sofía. Profe, ¿cuánto se puede exceder de la dosis de aprovisionamiento? O sea, ¿no importa? O sea, la pregunta que nos hace Sofía es, digamos que, ¿cuál es el límite de la dosis de aprovisionamiento? Sofía, la jurisprudencia no lo ha indicado, pero atiende criterios de lógica y de la valoración que haga el juez. Si yo llego a su casa, Sofía, y encuentro 1 tonelada de cocaína o 1 tonelada de marihuana, pues Sofía podría decir, pero es que el profesor me dijo que eso era dosis de aprovisionamiento. No, Sofía.
ni en esta vida ni en la otra uno se alcanza a consumir una tonelada de cocaína o una tonelada de marihuana. Entonces eso atiende ya a criterios de valoración probatoria. El juez indicará si eventualmente estamos ante una dosis de aprovisionamiento o no. Entonces, pero eso no existe jurisprudencialmente, digamos, un límite para establecer dosis de aprovisionamiento, no. Yo he sacado casos en los cuales se ha absuelto incluso hasta por 200 gramos de marihuana. O sea, 20 veces la dosis mínima, 20 veces. O 20 gramos de cocaína, o sea, 20 veces la dosis mínima. Pero ya cuando se tiene más cantidad, ya uno dice, bueno, esto ya no era por dosis de aprovisionamiento, porque la dosis de aprovisionamiento pues atiende unos criterios lógicos, atiende unos criterios de reglas de la experiencia y de la sana crítica, que es como la forma como valoran los jueces. Ok. Listo, mis doctores. Entonces espero que, bueno, que esto todavía no lo hemos terminado de analizar. Ya en un ratico les envío, subo la jurisprudencia no solo a la plataforma, sino también se las envío al grupo de WhatsApp. Y ojo, el viernes es 2 casitos que vamos a analizar, pero necesito que hayan leído previamente esa sentencia. Doctores, les agradezco mucho por su tiempo. Les deseo un feliz resto de día y nos vemos mañana. Doctora. Gracias, Vale, doctor. muchas gracias. Doctor, Gracias, profe. ¿el parcial será oral o escrito con respecto a los casos? No podemos anticiparnos al futuro. Qué bonito sería que yo pudiese predecir el futuro, pero no puedo predecir el futuro, no puedo predecir qué va a pasar el viernes. Esperemos a ver qué pasa el viernes. ¿Listo, Silvana? Ay, muchas gracias. Chao, profe. Bueno.